Buenas noches y bendiciones, amados hermanos y amigos de Mincabé. Le habla a su hermano y amigo el ministro Juan Frías desde Colombia, Bogotá, San Fernando, para Venerito, La Romana e Higüey. Estamos aquí hoy contentos, agradecidos de Dios como siempre, porque vamos a hablar de su palabra, de su gloriosa palabra, poderosa palabra, y vamos a tratar un tema o un libro de los más controversiales de la Biblia. Vamos a hablar acerca del libro de las revelaciones, el libro de Revelación, Apocalipsis, y vamos a trabajar realmente el capítulo 1 y lo vamos también a estudiar en la forma más sencilla, en la forma peshat, básica, literal, lo que está escrito, y luego cuando volvamos a estudiarlo de nuevo, entonces lo estudiamos a profundidad. Primero vamos a conocer los tipos, las figuras. Recuerde que el libro de Apocalipsis es un libro de figura. La Biblia se usa mucho el lenguaje figurativo, alegórico, metafórico. Se usa mucho lo que son las hipérboles, metáforas, parábolas, y todo eso dentro del contexto hebreo y judío es muy importante, pero se usa acorde al tiempo, y eso es bueno saberlo porque cometemos muchos errores de interpretación, ignorando muchas veces la tipología, la numerología. Hay que manejar la numerología, los colores, los metales, qué significa cada metal, qué significa cada color y qué significa acorde donde esté el tiempo, el lugar, la época y todo eso, porque también eso varía. Los números tienen muchos significados en la Biblia, hay que ver el significado acorde a cada texto y contexto. Luego hay que ver también las figuras, qué representan las figuras acorde al lugar, acorde al tiempo. Entonces, en esta hermosa noche vamos a tratar realmente algunos puntos interesantes de lo que es el libro de Revelaciones, conocido con su nombre griego Apocalipsis, que tiene que ver con destapar, con quitar el velo, con revelar, con manifestar. Amén. Todo eso tiene que ver con Apocalipsis. Entonces vamos a tratarlo hoy como introducción. Voy a leer los primeros versos, lo explico, lo voy leyendo y lo voy explicando. Y si Dios nos ayuda, vamos a tratar el libro completo de Apocalipsis. Cada semana vamos a tratar un capítulo. Cuando sean cortos, tratamos dos. Cuando sean muy amplios, tratamos entonces la mitad y lo que podamos. Así que vamos a ver qué podemos hacer en esta hora. Vamos a dedicarle una hora más o menos a este tiempo. Y acá comparto con ustedes la Biblia, la pantalla. No voy a poder borrar lamentablemente ahí debajo porque tengo un seminario con Vladimir y no quiero borrar los versos que estamos usando. Entonces acabamos, vamos a ver cómo puedo acá. Aleluya, y no me deja abrir más acá. Está bien, vamos a dejarlo ahí. Entonces aquí dice Apocalipsis 1:1. Leeremos la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Anachnu Holchim Likro Hamikra Beshem Yeshua Hamashiach. Entonces dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder, puesto a presto, y declaró enviando por su ángel Juan, su siervo. Esta es una versión, vamos a cambiar la versión porque ahí me confundo un poquito. Disculpen, lo leo de nuevo. Apocalipsis 1:1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que has visto o que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Vamos a dejarlo ahí. Los primeros 3 versos son una parte y luego los otros están separados. Vamos a tratar de quitar esto de acá sin borrarlo
para yo poder realmente copiar el texto acá y agrandarlo, porque se hace muy difícil leerlo ahí dentro de ese cuadrito tan pequeñito. Entonces vamos a trabajarlo acá, formato, justificar, y ahora vamos a agrandarlo. Aquí vamos. Y ahí ustedes pueden verlo también con claridad. Miren ahí, ahora se ve bien. Tenemos acá el prólogo. La palabra pro en griego significa primero y la palabra logo significa mensaje. En este caso, logo significa verbo, palabra, muchas cosas. Pero cuando se habla de literatura significa mensaje. Entonces el prólogo es el primer mensaje. Cuando alguien le pregunte, ¿leíste el prólogo? Le está preguntando si leyó el primer mensaje de dicha literatura. Entonces aquí dice la revelación. ¿Ve? Ahí tenemos ya la palabra Apocalipsis. Si cambio de Biblia acá, a mí me gustaría que ustedes aprendan a usar esto. Ahí ustedes buscan que es, ve, mírenlo ahí, Apocalipsis. Ve, y aquí está toda la palabra, todos los versos donde aparece esa palabra. Ve, revelado, revelaciones, ve, apariciones, llegada, iluminación o iluminación, manifestación. Esos son los significados básicos de Apocalipsis. Revelación, revelaciones también en plural. Aparición, venida, iluminación y manifestación. Wow. La palabra Apocalipsis tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 significado básico. 7 aquí. Significado básico, poderoso. Entonces, este es el libro conocido por los cristianos evangélicos como Apocalipsis. Otras ramas lo conocen como revelación. Entonces vamos a tratar algunos puntos de estos primeros 3 versos. Dice que es la revelación de ¿quién? De Jesucristo. Lo voy a ir marcando. Jesucristo, ya dijimos que revelación era Apocalipsis. Jesucristo es la combinación del nombre de él, pero la combinación de 2 funciones. Cuando decimos Jesucristo, es una mezcla del nombre hebreo Yeshua y el nombre griego Christos. La palabra Yeshua significa Salvador, salvación, y la palabra Christos significa untado, es decir, que significa que está ungido, es el ungido. Entonces, esta es una combinación de las 2 palabras, por si alguien no lo sabía. Recuerde que yo le voy a explicar todos esos detallitos porque vamos a trabajarlo en la parte sencilla, la parte básica. Y luego cuando volvamos a estudiar esto, entonces lo profundizamos. Vamos a empezar por lo básico primero y le voy a ir explicando esos detallitos. Entonces aquí tenemos, vamos a pintarlo acá de azul para no cambiarlo. Dice que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Escuché eso. Dice pronto. Usted mira, Juan, pero hace casi 2000 años. La mayoría de gente dice que hace 2000 años. No, casi. Hasta que no pase del 33 no hace 2000 años. Y estamos apenas en el 20. Entonces hace casi 2000 años. Y dijo que iban a suceder pronto. Ahora cuando yo le explico, si yo le digo la verdad de este tema, ustedes se van a sorprender la mayoría. Y se lo voy a soltar porque la pastora me dio derecho a que suelte lo que sea aquí, que aquí no hay manilo. Eso fue Dios que dijo eso, pero nosotros somos de calidad. Amén. Aquí no hay gallina manila. Entonces, la mayoría de las cosas de Apocalipsis, especialmente los primeros capítulos, escuchen eso, ya se cumplieron. Y se cumplieron cuando estaban vivos los primeros apóstoles y discípulos, la mayoría. Es lo mismo que pasa con Mateo 24. La mayoría de las cosas que Jesús predicó, escuche eso, de la gran tribulación en Mateo 24, tenían que cumplirse antes de 40 años. Porque él dijo, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo se haya cumplido. Cuando usted estudia, Jesús dice eso en el año 33 de esta era, según el calendario gregoriano segundo, cuando realmente destruyen el templo de Jerusalén, que no quedó piedra sobre piedra, literalmente como Yeshua lo profetizó, no quedó piedra sobre piedra porque los romanos
demolieron todo buscando hasta la última gota de oro que había en las paredes y todo lo volvieron polvo literalmente. Eso pasó en el año 70. El sitio, o sea, sitiar la ciudad, empezó en el año 67. El templo fue destruido en el año 70 y la guerra se terminó en el año 73. Todavía había guerra. Es decir, que esa guerra duró 6 años. Y eso dijo justamente que no pasaría esa generación. Y la guerra empieza justamente 34 años después que Jesús dice eso. Y termina por completo a los 40 años, que era una generación. Y él lo dijo claro: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ahora, entonces, ya no hay tribulación, Juan. Claro que sí, porque esa es una profecía de doble cumplimiento. Escuche eso. Pero la tribulación que Jesús le dijo se cumplió antes de 40 años. Por eso Jesús le dijo: el que esté en la azotea no descienda. El que esté en el campo. ¿Por qué? Porque cuando alguien estaba en la azotea, se estaba declarando una persona justa y una persona de oración, porque a la azotea se subía a orar. Por eso es que cuando Pedro subió donde Cornelio, tuvo una visión, porque era un lugar de oración. Y subió a una hora también específica, a las 3 de la tarde, la hora del sacrificio de la tarde. Había un sacrificio a las 9 de la mañana y otro sacrificio a las 3 de la tarde, que eran horarios claves y específicos, instituidos por Dios para los sacrificios del tabernáculo y del templo. Entonces, ¿qué sucede? Que en toda la casa allá arriba había una azotea donde se oraba y donde se hospedaban las visitas. Las personas que venían a visitar los hospedaban ahí, en la azotea. ¿Estamos viendo? Y toda la casa tenían una escalera del tiempo de Jesús, del siglo I. Tenían una escalera, las que estaban en pueblos y ciudades. Ahora las que estaban en los campos no, pero la de ciudades sí. Por eso es que subieron tan fácil al paralítico, que trajeron entre 4, porque había una escalera para subirlo, si no, ¿cómo lo suben? Si en esos tiempos no había grúa ni nada de eso. El caso es que, partiendo desde ahí, la mayoría de estas cosas se cumplieron. Cuando entremos a Apocalipsis 2 y 3, que vamos a hablar de las 7 iglesias, ustedes verán que yo les voy a explicar muchísimas cosas que se cumplieron literalmente. Por eso es que cuando la Biblia dice: yo te libraré en la hora de la prueba, se refería un mensaje a una iglesia que no iba a sufrir lo que sufrieron las otras 6. Y eso pasó literalmente. Cuando entremos a ella, le voy a explicar: mira, esta fue la única iglesia que se mantuvo inmóvil, intacta. Cuando vino la persecución de los Césares y los Nerón y esos grupos, se mantenía intacta, porque a esa iglesia realmente Dios la libró, como decía el pasaje, pero a esa, comprende, y fue algo literal en ese tiempo. Entonces seguimos acá. Dice que Dios le dio para manifestar. Entonces aquí vamos a ver qué verbo apareció aquí. Ok. Apareció el verbo dignio. Está bien. Era por si acaso aparecía Apocalipsis 9. A su siervo las cosas que deben suceder pronto. Ustedes ven que dice pronto. Entonces pronto en el tiempo de Dios también significa otra cosa, pero en este caso sucedieron pronto en esa generación. Dice: y la declaró enviándola por medio de su ángel. Está viendo el ángel. Eso aquí es un punto controversial, porque el ángel es el mensajero. Entonces el ángel como mensajero puede ser humano, como puede ser también, o yo creo que ustedes estaban viendo, puede ser humano, así están viendo. El ángel puede ser humano, como puede ser espiritual. Por eso los saduceos, en el tiempo de Jesús, que los saduceos venían de los ashmoneos venían los macabeos, y de los macabeos venían los esenios, los celotes y los saduceos. Los saduceos eran los encargados de enseñar la Torá al pueblo, y los saduceos no creían en ángeles, ni en la vida después de la muerte, ni en nada de eso.
Y eso ustedes lo pueden leer en Mateo 22, que dice, vinieron también para tentarle los fariseos que no creían en ángeles, ni en la vida después, ni en la resurrección. Otra versión dice, ni en la vida después de la muerte. Y le preguntaron, maestro, hubo entre nosotros un hombre que se casó con una mujer y murió sin hijo. Según Moshe y la ley de Yibún, dice que cuando alguien se casaba con una mujer y moría sin dejar descendencia, el hermano mayor debía casarse con la viuda para dejar descendencia y nombre y propiedad, herencia a su hermano. Sucedió que entre nosotros vino un hombre y se casó con una mujer y murió, no dejó descendencia. Entonces, para cumplir la ley de Moshe, el hermano mayor se casó, pero murió también sin hijo. Vino el tercero y así vinieron 7. ¿Está viendo? Entonces es interesante que los saduceos, que eran los sumos sacerdotes en ese tiempo, Anás y Caifás eran saduceos. Y la Biblia dice que no creían en ángeles. Sin embargo, cuando usted y yo leemos la Biblia, en Génesis empezamos a ver ángeles por todos lados. Y ellos eran los encargados de enseñar eso y nunca vieron un ángel. Alaba. Ahí es un poco fuerte. Los encargados de enseñar la Torah en el templo eran los saduceos. Y no creían en ángeles. Y usted ve ángeles que inclusive usted cree que ángeles se casaron con las hijas de los hombres y se llegaron. Y esta gente encargada de enseñar eso no creían en ángeles. Usted ve ángeles que visitan a Abraham. Usted ve ángeles que hablan con Agar. Usted ve ángeles que hablan con Jacob y que suben escalera y todo. Esa gente no vieron ángeles por parte, alaba. ¿Por qué? Porque la palabra ángel es la palabra malach en hebreo, que significa mensajero, pero no especifica de qué entidad es o de qué dimensión es, si es espiritual o si es humano. Entonces, los saduceos, siempre lo veían como alguien humano. Ellos le buscaban la vuelta, decían, no, esa gente que le apareció allí, Abraham, eso eran quizás que vinieron unos árabes, que vinieron esto, ellos resolvían su problema y no veían ángel por parte. ¿Por qué nosotros vemos entonces ángeles tan fácil en la Biblia? ¿Sabe por qué? Porque el traductor nos hizo a nosotros que viéramos ángeles. Porque cuando aparece la palabra malach, que significa ángel, que realmente es un mensajero, la palabra que significa, perdón, es mensajero, cuando el traductor cree que es espiritual pone ángel y cuando cree que es humano pone mensajero. Entonces cuando nosotros leemos, ya no leemos lo que dice la Torá, ni el Tanaj, ni el Brit Hadashah. Ya nosotros leemos lo que el traductor quiso que yo lea. Alaba. Y ahí es que viene entonces el problema. El traductor creyó que era un ángel, que era un ser espiritual, puso ángel. Creía que era humano, puso mensajero. Pero cuando usted lo lee en la Biblia, nada más dice malach y no te explica si era espiritual o no. Lo mismo pasa con la palabra ángelos, que en el griego es lo mismo, un mensajero. El traductor la agarra y la interpreta. Después que la interpretó, ya tú no tienes derecho a interpretar porque ya alguien interpretó por ti. Y ahí es que vienen entonces los problemas de interpretación. Porque tú crees que tú estás leyendo lo que dice la Biblia y a veces no estás leyendo lo que dice la Biblia. Muchas veces está leyendo lo que alguien interpretó, porque ya él no tradujo, él interpretó. Entonces cuando tú lees, ya, ¿qué tú vas a interpretar si ya alguien interpretó? O sea, ya tú estás leyendo no la palabra de Jesús ni de Dios, tú estás leyendo la palabra del traductor. Juan, y entonces no queremos la Biblia, claro que sí, pero hacemos lo que estamos haciendo ahora, seguir indagando y estudiando, porque no deja de ser palabra de Dios, sigue siendo palabra de Dios, pero interpretada. Pero nosotros queremos la palabra de Dios sin interpretar, para nosotros interpretarla, para ver a qué conclusión llegamos y tratar de llegar siempre a la forma más primitiva del texto, más antiguo, para tener la esencia, porque cuando se va traduciendo, se va perdiendo esencia. Entonces, acá seguimos y dice, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Aquí, pero no fue a mí, no, fue a Johanán, el que escribió, se dice, o se cree que escribió el libro. Entonces seguimos, que ha dado testimonio de la palabra de Dios. Entonces la palabra testimonio, es la palabra martirio.
martirio, vamos a buscarla aquí, en griego, testimonio, mira aquí, G3140, míralo ahí, martirio, significa testimoniar. Entonces, cuando usted busca la palabra, un mártir es un testigo, un testimonio. Entonces, los mártires son aquellos que sufren y realmente por su sufrimiento queda evidenciado que era fiel, que creía y que estuvo dispuesto. Entonces, mira ahí, ser testigo o testificar. ¿Usted está viendo? Eso es un mártir. Y de ahí viene la palabra y dice testimonio, porque también testificar. La voy a ir aclarando para que ustedes la vayan aprendiendo completamente. Dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio, ve, de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto, todo lo que vio. Entonces aquí tenemos la palabra bienaventurado. Ustedes saben que esa palabra bienaventurado no es una palabra muy bíblica, porque Buenaventura era una diosa greco-romana antigua, que se le llamaba la diosa del amor, de la guerra y de los juegos de azares. Y luego se le llamó dichosa o dichoso. Entonces, eso está conectado, eso de dichoso y bienaventurado, a una creencia de una diosa, que el que nacía para la época de esa diosa, dicen los antiguos, y mucha gente cree eso, en Europa especialmente, que tendría suerte en la guerra, en el amor y en los juegos de azares. Y por eso cuando una gente gana, ese tipo es un dichoso, ese tipo es un bienaventurado. ¿Está viendo? Cuando un tipo es feo y se consigue una mujer bonita, dice, wow, ese tipo sí tiene suerte. Tan feo y con esa reina ahí, con ese ángel. O tiene que tener mucho dinero o tiene mucha suerte. Amén. Entonces se usaba eso, esa creencia para la guerra. La pastora se está gozando. Está como estaba yo con David ayer. Amén. Se creía mucho en eso para las guerras, para los juegos. Los juegos, por eso se usan juegos de azares. La gente dice azares, pero es azares. Y esa palabra es una palabra hebrea. Azar significa suerte. De ahí viene la palabra Eser y Eser, que de ahí viene el nombre Eliezer, Eleazar y Eliezer. ¿Está viendo? Hay una que ayuda, depende cómo tú lo escribes y lo pronuncias. En una forma es ayuda, pero en otra forma significa suerte. Aleluya. Alaba, sopla, quema. Se está sintiendo casi gloria aquí ya. Seguimos. Entonces dice, bienaventurado el que lee. O sea, recuerde que esa palabra en hebreo sería el verbo o la palabra ashrei, ashrei. Si me meto ahí es muy fuerte, pero yo tengo luz verde aquí para darle para allá cualquier tema. Gracias a Dios que yo los amo mucho y le voy dando el pasito, nivel 1, nivel 2. Pero miren esto, la palabra rico y la palabra feliz y a nivel es la palabra Ocher. La palabra Ocher significa rico. Escuche eso, Ocher, rico. Hay un rapero que se llama Ocher, rico. Luego, escuche eso, la palabra Shre, que significa feliz a nivel, y en el hebreo moderno significa bendito, viene de la palabra azar. Se me van a poner serio ahora. Entonces, el verbo azar, ¿sabe qué significa en ese sentido? Diezmar. Uf. Y la palabra azar, diezmar. Por eso el diezmo se llama maaser, el diezmo. Entonces ahí dice, escuche eso, que la palabra azar es 10 también. ¿Cómo se dice 10 en hebreo? Azar. Pero que la palabra azar también significa que es rico. Ay, 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 ay. La palabra azar significa que es feliz. La palabra azar significa que está en un nivel alto espiritual. Y la palabra azar en el hebreo moderno significa bendito. Es decir, que el que diezma debe ser feliz, debe ser rico y debe ser bendito, literalmente. Yo hice un exégesis de esa palabra y no era para soltarlo ahora, pero como llegó algo ahí, lo solté. Escuchen con qué está conectado la palabra azar, que es 10,
el verbo asar, diezmar, de ahí viene la palabra oche, porque recuerde que la S y la SH en hebreo a veces es la misma. Por eso usted puede decir Yeshua y puede decir Yeshua. No hay problema con eso. Puede decir Shalom y puede decir Salón. No hay problema. El caso es que, cuidado si de ahí que viene la palabra salón, pastora, cuando las mujeres van al salón. Entonces, ya yo entendí. Cuando las mujeres van al salón, el marido está en paz, tranquilo. Ya no le hablo más de eso. Salón, paz. Es una broma, pero tiene sentido. El salón. Vamos a ver qué es lo que dice la pastora. Aquí, prende el audio ahí. Ahí. Aquí. ¿Qué era lo que usted decía? Que para mí el salón no es un gozo, porque el caliente me daña. Le quema, le quema. No, para mí no es salón, no es salón. No, para usted no, pero exactamente, pero para Enrique sí, porque cuando las mujeres van al salón vienen los más contentas, vienen que no caben por la puerta, lava. Okay. Si usted quiere Es verdad, te quitan un peso de encima. No, que quiere una mujer contenta que le diga, oh, toma, ve al salón. Dele para el salón, para que ustedes lo vean. La mujer más contenta del mundo. Tú quieres ver una mujer enojada, traerle mucha ropa engrasada, llena de lodo. Y dice, mi amor, lávame eso. La mujer de los mecánicos. Y ensuciar el piso. Dígame, la mujer de los mecánicos. Y ensuciar el piso con todo ese lodo. Ay, Dios mío. Ay, tanto. Sigo, aquí voy. Mira acá, sigo aquí. Seguimos aquí entonces. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Recuerde bien, la palabra oír en hebreo no es igual que usted que nada más escuchar, no. En hebreo para oír, oír es una cosa. Ahí el traductor escribió oyen, pero escucha. Porque muchas veces nosotros no diferenciamos entre oír y escuchar. Pero en hebreo son dos palabras muy diferentes. Estamos escuchando. Asán significa oír. De ahí viene la palabra osen, que he oído, asán. Pero escuchar es shama, shama. Shama, cuando los predicadores se meten en unción y dicen chama, que están hablando hebreo, dicen escucha, para que escuche serio, para que escuche palabra de Dios. Ellos no saben que eso significa escucha, por eso es lo que significa chama. Y de ahí viene el Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, ve, Shema. Viene del verbo Shama, que es escuchar, pero no es solamente escuchar con el oído, sino escuchar con la intención de cumplir, o sea, obedecer. Y oír es, pero que en el griego es diferente. En el griego este oír significa cumplir, o sea, obedecer. Pero en hebreo hay dos verbos diferentes para eso. Siempre en la Biblia, cuando se habla de los mandamientos y la obediencia, siempre usa el verbo shamá. Shamá. ¿Estamos viendo? Shamá. Entonces seguimos aquí. También se dice lishmoa en infinitivo. Entonces aquí dice, oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ellas, las cosas en ella escritas, porque el fin está cerca. El fin está cerca. Siempre se predica que es el fin, aunque no sea el fin. ¿Cómo así, Juan? ¿Se vale mentir? No, porque la intención de este mensaje, escuche esto, escucha palabra de Dios mortal, como dice Valle. Escucha palabra de Dios. Entonces, lo que resulta aquí es que siempre debemos vivir como que es el último día. Que hay gente que no sabe eso y dice, no, pero creíamos que ya era el último tiempo. Cuando usted lee la Biblia se da cuenta que Pablo creía que eran los últimos tiempos. ¿Y usted cree que Pablo no estaba claro? Pablo estaba claro. Lo que pasa es que el lenguaje bíblico te manda a predicar como que Jesús siempre viene mañana. Usted tiene que predicar como que Él viene mañana y la gente tiene que vivir como que Él viene mañana, porque puede llegar en cualquier momento, pero aparte de eso, usted se puede morir en cualquier momento y cuando usted se muere ya llegó. Porque cuando usted abra los ojos, Él va a estar ahí. ¿Comprende? Pero nosotros sabemos que hay algunos eventos que tienen que acontecer que no han acontecido. Todo, y si yo sé eso, imagínate Pablo.
Entonces, él siempre decía que está a la puerta, que ya, porque así es que se debe vivir la vida cristiana. No puede decir como los siervos malos, que dijeron, mi Señor tarda en venir. No, ya hasta eso se considera en el mundo espiritual como maldad. Entonces, no, Dios no viene ahora. No, papá. Usted tiene que vivir siempre y enseñar como que Él viene mañana. Estamos viendo. Son puntitos simples. Pero David decía que esa simpleza de ese piñoncito era que movía todos los otros piñones. Pastora, David estaba chipiante. Entonces, es importante saber eso y manejar eso. Siempre se debe predicar y vivir como que Cristo viene mañana y trabajar como que nunca viene. Escuche eso. Te debe trabajar, planear. Yo voy a poner mi empresa, mi negocio, mis hijos van a estudiar, yo voy a estudiar, me voy a hacer profesional. Y en ese sentido del trabajo y la superación, usted tiene que creer que Cristo no viene nunca, pero su vida espiritual debe ser como que Él viene ahorita, para que se mantenga siempre santo, justo y sin mancha, sin malicia, apartado de todo mal. ¿Entiende? Y eso es bueno manejarlo y saberlo para ver cómo uno se va a comportar. Seguimos. Sigo acá, ya voy a entrar a la segunda parte del tema. Ya la primera parte se llevó, los 3 primeros versículos se llevaron media hora menos 30 segundos. O sea que yo veo, pastora, que esto va para largo, pero vamos a irle dando el pasito, porque la idea es que ustedes aprendan esos detallitos. Por eso la pastora me invita a mí, para darle esos detalles, yo como maestro, no como predicador, y se lo explique de una manera que ustedes puedan asimilar. Entonces venimos aquí, Apocalipsis 1.4, Revelaciones 1.4, saludo a las 7 iglesias. ¿Y por qué 7, Juan? Bueno, porque el número 7, en este sentido, representa lo completo, lo perfecto, porque el 7 es la combinación del cielo y la tierra. El 7 es el cielo y la tierra de acuerdo, si no, no hay 7. Entonces, cuando se habla del cielo y la tierra de acuerdo, se habla del número 7. Entonces, no es que son 7 iglesias, es que esos 7 tipos de iglesias representaban a toda la iglesia del tiempo de los apóstoles. Y cada una de esas iglesias tiene una característica con las iglesias de hoy en día. Todo eso que pasa ahí, hay una que se creen que son ricos, pero no son espirituales. Hay otros que se sienten miserables, pero son ricos en el mundo espiritual. Escuche eso. Y esos 7 tipos de iglesias los vamos a explicar luego. Ahora, qué bueno saber la numerología para entender eso. Según vayan llegando los tipos, yo lo voy a ir desarrollando para no hacerle un boquejo muy grande. Pero el número 1, ustedes saben que significa unidad. Significa comienzo, inicio, principio. Habla de un Dios, una fe, una esperanza, un bautismo. Habla de un pueblo. Habla de un padre. Habla de un mediador entre Dios y los hombres. Estamos viendo. Habla de una esperanza. Y el 1 significa mayormente unidad, unión, conexión. Luego tenemos el número 2. El número 2 en la creación, porque el número 1 representa la luz divina también. Pero el número 2 significa separación, porque el segundo día que separan todo, separó la luz de la tiniebla, separó las aguas de las aguas. Significa separación, pero el número 2 también habla de 2 testigos, de 2 hijos. Habla de 2 tribus, tribu del norte, tribu del sur. Estamos viendo, habla de 2 pueblos que al final se tienen que unirse y volverse uno. El número 2 significa testigo. Para llevar a juicio un problema, hacía falta 2 testigos. Y acorde a esos 2 testigos, la persona iba a ser declarada culpable o inocente. Por eso se habla de 2 candelabros, 2 olivos. Estamos viendo 2 profetas. Entonces, interesante, 2 pactos o 2 testamentos, antiguo y nuevo pacto o pacto renovado. Entonces, no se podía llevar a juicio ni condenar a nadie si no había 2 testigos. Entonces, por eso eran 2 tablas de piedra de la ley que la metieron en el arca del pacto. Luego tenemos el número 3, que significa testigo fiel y testimonio verdadero. Se necesitaban 2 personas para que fueran testigos, pero a 3 se le creía más. Por eso Jesús, cuando se va a transfigurar, se lleva a 3. A Pedro, a Juan
y a Jacobo, conocido como Santiago. Cuando va a resucitar la niña, no quiere a nadie, excepto los padres y 3 de los discípulos, los mismos 3, Pedro, Juan y Jacobo. ¿Estamos viendo? Por eso dice el que contradiga o pecara contra la ley de Moisés muere irremisiblemente. ¿Verdad? ¿Cuánto mayor testigo tendrá? Usted ha leído eso. Que dice el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muera irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo merecerá? Eso está en Hebreos. Estamos viendo 3 testigos. Entonces el número 3 tiene también su representación. Porque dentro del arca del pacto había 3 ingredientes. Estaba la vara de Aarón de almendra que rebeldeció. Estaban las tablas del pacto, donde estaban los 10 mandamientos. Y estaba también el maná que cayó del cielo. 3 que eran testigos y testimonio de que Dios lo había libertado de Egipto, lo había sacado con grandes señales y prodigios. Estamos viendo 3 puertas para entrar al lugar santo. Interesante. Y así el número 3 es interesante. Se habla de 3 patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Se llaman los Sabot, los padres. Entonces el número 3 es interesante y así yo puedo seguir mencionando otras cosas que tienen 3 y que son 3. Entonces seguimos acá. Luego tenemos el número 4. El número 4 significa lo completo. ¿Estamos viendo? ¿Qué le podía decir del 3? Interesante. Que el antiguo pacto testamento los judíos lo dividen en 3. Torá, Neviín y Ketubín. O sea, la Torá, los escritos y los profetas, o los profetas y los escritos. Luego tenemos el 4. El 4 significa lo completo en la tierra. El número 4 representa la tierra. Estamos viendo 4 puntos cardinales, 4 estaciones del año. Estamos viendo 4 patas necesitan el qué? Las mesas y los vehículos para estar estables. Si le pone 3 se voltean, se viran, se caen fácil. 4, estabilidad. Estamos viendo 4 columnas, por eso se habla de 4 columnas, 4 bases, 4 esquinas. Interesante. Luego habían 4 columnas para entrar al lugar santo. Eran 3 puertas, pero 4 columnas. Pero 4 puertas para entrar al atrio. 4 puertas de un lado principal, no que solamente eran 4, porque habían 13 puertas. Pero de un lado, del lado principal, habían 4 puertas. Por eso la Dalet es 4 y la Dalet es David. La Dalet, el 4, significa puerta, significa llave también. Apertura. Por eso tenemos 4 evangelios. Se escribieron 30 y pico de evangelios y nada más tenemos 4, porque con esos 4 es suficiente y necesario para alcanzar lo que nosotros debemos alcanzar para llegar a la salvación. ¿Está viendo? Interesante. 4 extremidades tenemos, 2 piernas, 2 manos. Alaba. Luego tenemos el número 5. El número 5 significa gracia, misericordia, perdón. Por eso tenemos 5 ministerios que existen en el Antiguo Testamento. La gente cree que eso es nuevo. Cuando usted lee el Antiguo Testamento, el primer profeta fue Enoc. Dice, de esto profetizó Enoc, séptimo de Adán, primer profeta. Claro que Adán era profeta, pero sacando a Adán, tenemos a Enoc, séptimo de Adán, que habla Judas y Pedro, hablan de él. Luego tenemos a quién, el primer predicador, ¿quién fue? Noé, pregonero, o sea, predicador de justicia. La palabra pregonero significa predicador. Luego tenemos a Abraham, primer apóstol, alaba ahora. Coge código ahí. Dice, porque Dios envió a Abraham y dijo, yo sé que él enviará a sus hijos después de mí. Abraham era apóstol y profeta y de todo, evangelista, de todo, completo. Coja mambo ahí. Que usted cree que eso dice del Nuevo Testamento. Aleluya. Luego, si seguimos buscando, encontramos todos los ministerios ahí. ¿Qué era Jonás? Jonás era evangelista también. ¿Qué era David? Pastor de ovejas y pastor de gente. Y Moisés fue pastor de gente por 40 años en el desierto. Todos los ministerios están en el Antiguo Testamento. Clarito, lo que pasa es que uno no quiere entenderlo. Estamos viendo. Están todos ahí, pastora, en el Antiguo. Los 5 ministerios.
Alaba, cualquier día de esto le hago un videíto de eso y lo subo a YouTube, Facebook y a todos lados. Estamos viendo entonces el 5 representa los 5 ministerios, los 5 dedos de las manos, es el número de gracia. Se daban 5 ofrendas que le estudiamos en Levítico del 1 al 7, que eran por gracia, por misericordia, para perdón del pueblo o para manifestar el perdón del pueblo. Estamos viendo, el niño vino con ¿cuánto? Con 5 panes y 2 peces, que ahí no mencioné el 2, se me olvidó, porque todo lo estamos haciendo de la mente. Luego tenemos 5 libros de la Torá. Alaba, por gracia, la Torá fue dada por gracia. Luego tenemos el número 6, que para los cristianos occidentales es un número malo. Sin embargo, el número más chévere para los judíos es el 6. Ay, ay, ay. Si yo le digo lo que es el 666 en el pensamiento hebreo, usted se ríe. El 666, ¿sabe qué es? En el pensamiento judío, que yo nunca había hablado de esto. El 666, un 6 lo representa a usted. Un 6 representa a la Torá y el otro 6 representa a Jesús, el Mesías. Porque el día 6 fue que Dios creó al hombre. Adán fue creado un sexto día. Entonces Adán es la conexión, o debía ser la conexión del cielo con la tierra. ¿Está viendo? Por eso cuando el escritor habla en Juan que está ocultando el mensaje para los griegos y los romanos, pero lo está abriendo a los judíos sabían. Claro que en este caso el 666, en ese caso, representaba a Nerón, pero no siempre. Porque el 6 en la Biblia es la Vav. Y la letra Vav es la letra que está en el centro del nombre de Dios. Recuerde que Yod, Hei, Vav, Hei. Y la Vav es el 6. Y el 6 era un gancho, la conexión. Entonces, para los judíos, lo que conecta el cielo con la tierra es usted a través de la adoración. ¿Está viendo? Pero lo que hace que usted se conecte es la palabra de Dios, la Torá. ¿Está viendo? Que la Vav también. Y lo otro que lo va a conectar para siempre es Yeshua cuando venga, que es también el 6. Alaba. Pero nosotros vemos el 6, por eso le estoy diciendo que hay muchas cosas que hay que estudiarla de todos los ángulos. En cuanto a Nerón, cuando usted escribe Nerón César en hebreo, se escribe Nerón César y es 666. En ese caso, el 6 representaba algo negativo, pero no por el 6, sino porque estaba el nombre de Nerón oculto detrás de los 36, pero no por el 6. Usted no sabe que el año 6 era el año de la gran bendición. Usted no sabe que cuando estaban en el desierto, los viernes la tierra producía doble y caía doble maná para que recogieran para el viernes y el sábado, porque el día 7 no se podía recoger maná porque era Shabbat. Alaba. Entonces el 6 representa doble provisión y triple provisión. El año sabático, que se llama Shemitah en hebreo, era un año donde no se podía sembrar, pero la tierra estaba obligada a en el año 6 producir triple. Oiga eso, cada año 6 era superabundancia, porque la tierra tenía que producir para el 6, para el 7 que no se podía sembrar y parte del 8 hasta que sembraran de nuevo. ¿Está viendo la diferencia del 6? Luego, el universo es representado en el 6. Escuche eso. La Tierra en el 4, pero el universo en el 6. Porque la Tierra tiene 4 ángulos. Este, oeste, norte y sur. Pero el universo tiene arriba y abajo. Y ahí se completan los 6. ¿Estamos viendo? Por eso es que un cuadrado, o sea, un cuadro virtual o tridimensional, o sea, en el sentido que se puede ver de toda la forma, tiene 6 lados, no son 4, no, son 6. 6 lados, ¿comprende? Porque tiene los 4 lados y luego tiene arriba y abajo, completa el 6. Seguimos. Recuerde que los panes en la mesa de la proposición, donde no le hablé que habían también 3 muebles, que con el 3 no se lo mencioné, había el candelabro de oro, la mesa de los panes de la proposición y el altar del incienso, el 3 otra vez. Entonces los panes se dividían en 2 grupos de ¿cuánto? De 6. 6 representando las 12 tribus. No olvide eso, que era otra cosita del 6. Todavía hay más por ahí, pero no la tengo ahora mismo fresca en la mente. Entonces luego tenemos el número 7.
Y el 7 significa perfección y plenitud, porque la tierra y el cielo fusionado, cielo y tierra conectado, unido, es el 7. Cuando se está haciendo la voluntad de Dios, cuando el reino está establecido. Por eso, la semana tiene 7 días. Los océanos y los continentes son 7, aunque en la escuela le dijeron que eran 6. Estúdielo de nuevo desde el punto de vista oriental de allá. A ver qué creen los chinos, qué creen los japoneses, qué creen los judíos y los árabes, para que vean que piensan diferente. Nosotros nos dicen, no, hay 6 océanos, hay 6 continentes. No, para ellos hay 7, alaba. El arco iris tiene 7 colores. Estamos viendo. Las notas musicales son 7. Y los dígitos para llamar por teléfono son 7 números. Juan, pero que 1809 son 4 y 391 son 7 y 2480, ¿qué es tu número? Hay 11, sí, pero solamente 7 son números. Los otros son código de área. El 1 es un código de República Dominicana y Estados Unidos. Y el 829 es un código de área también de República Dominicana. Oye, esos 7 números. 7 números tenemos para llamar por teléfono, 7 dígitos. Y así la mayoría de las cosas son 7. ¿Qué es el 7? El 7 es la firma de Dios visible. Escuche esto. La firma de Dios visible, el 7. Por eso inclusive Génesis, cuando usted lo lee en hebreo, empieza con 7 palabras. Génesis. Donde dice Bereshit, Bagá, Elohim, Eta Shamay, Betaares, hay 7 palabras en hebreo, dando a entender que lo creó Dios, la firma de Dios. Cuando usted suma los patriarcas y las matriarcas son 7, porque son 3 hombres, Abraham, Isaac y Jacob, y son 4 mujeres, Sara, Rebeca, Raquel y Lea, alaba, y ahí está el 7. El 7 es la firma de Dios por donde quiera. Entonces aquí habla de 7. Por eso también la Biblia dice, la sabiduría edificó su casa y le hizo sus 7 columnas. ¿Está viendo? El 7. La firma y el sello de Dios visible. Y así vemos el 7 en la Biblia por donde quiera. 7 iglesias, 7 ángeles, 7 colores, 7 estrellas, 7 sellos, 7 de todo por donde quiera. Entonces el 7, 7 trompetas, 7 espíritus de Dios. ¿Usted cree que Dios tiene 7 espíritus? Como nosotros decimos, de que al que es 3 veces santo. ¿Quién le ha dicho a usted que Dios es 3 veces santo? Si la santidad de Dios una sola es suficiente para llenar todos los requisitos de la santidad. Eso es casi una blasfemia, casi. Pero como Dios sabe que la intención es buena, Dios no le va a contar eso como blasfemia y pecado. Pero analizándolo, claro que sí. No, pero que lo dicen 3 veces Kadosh, Kadosh, Kadosh. Lo que pasa es que la repetición en hebreo lo que dice que es realmente verdad, no que 3 veces santo. Lo que está diciendo que su santidad es pura y verdadera, inigualable. Por eso los judíos, cuando van a decir algo de importancia, lo dicen 2, 3 veces y hasta 7. Y eso es lo que da de firmeza. Por eso Jesús decía, en verdad os digo, en verdad, o sea, presten atención que lo que voy a soltar, el código, el misterio, el rema, es fuerte. Entonces, el en verdad, al principio, era para que todo el mundo supiera que iba a decir algo muy importante. Entonces, en la Biblia tenemos eso. Los judíos, todo lo que dicen, escuche eso. Lo mismo, te lo dice 2 veces, te lo dice 3 veces, te lo dice 7, te lo dice 10. Lo mismo siempre. Por eso el Padre Nuestro tiene 7 peticiones. Los 10 mandamientos son 2, pero te lo explican de 10 formas. Pero son 2, explicados de 10 formas. El Padre Nuestro, una petición explicada de 7 formas. Cuando usted lee el Salmo 1, te dice lo mismo de 3 formas, en 3 niveles. Cuando dice bienaventurado el varón, lo estoy diciendo Reina Valera, usted sabe que dicen feliz a nivel o bendito.
el varón, escuche eso, que no anduvo en consejo, ve, que no estuvo en camino de pecadores y que en silla de escarnecedores, usted ve, habla de caminar, pararse y sentarse. Te está hablando de 3 niveles del pecado. Hay uno que pasó por camino. Ese pecó, pero siguió, no se paró a seguir pecando. Hubo uno que se paró en el pecado y hubo uno que se sentó. Dijo, ¿aquí es que yo voy a vivir? ¿Está viendo? Entonces, los judíos siempre hablan así, a veces uno no entiende. Cuando usted lo lee en hebreo, lo que pasa es que los traductores le quitan eso. El judío te dice, siéntate en la silla, sube para arriba, baja para abajo. Y usted en castellano se oye feo y sería un pleonasmo. Pero los judíos, la Biblia entera está escrita así, especialmente el Antiguo Testamento. Cuando usted le dice de muerte moriréis, y el traductor, para que no suene feo, dice de cierto moriréis, pero dice de muerte. Ve, para que no se oiga tan feo, pero es lo mismo que te dice. Te lo dice, te lo repite 2 y 3 veces lo mismo. Por eso el hebreo es poesía y es cántico. Porque cuando te dice algo, usa el mismo verbo 2 veces. Dice que Yeshua llamará su nombre, dice Vaikra Shemo Yeshua, Kihu Yeshua, ve, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará. Pero cuando tú lo lees en hebreo, dice que se va a llamar Yeshua, porque él Yeshua, y te dice lo mismo. Pero en castellano, cuando se traduce, se pierde. Pero todos los nombres de la persona te lo dicen en hebreo. Entonces, lo que él va a hacer es lo mismo que dice el nombre. Pero cuando se traduce, se pierde. Es como cuando ella dice, se llamará su nombre Leví, porque ahora se unirá mi marido a mí. La palabra se unirá y Leví es lo mismo. Entonces, lo que hace siempre es que se repite lo mismo. Interesante. Entonces, señor, el número 7, por eso es que significa perfección y plenitud. Escuche esto. El sello de Dios visible es el 7. Todo lo que Dios crea tiene el 7 en algún lado, aunque usted no lo vea. Escuche eso, tiene el 7 en algún lado. Ahora bien, el sello de Dios invisible, ¿sabe cuál es? Es el 26. El 26 es el sello de Dios oculto. Cuando usted suma los nombres, escuche eso, 3 patriarcas, 4 matriarcas, da 7. Cuando usted suma las letras de los patriarcas, dan 13. Y cuando suma la letra de la matriarca, dan 13. 13 y 13, 26. El nombre de Dios oculto en el 7. Alaba. Y todo lo de Dios es así. Como ahora vamos a hablar del saludo a las 7 iglesias, pero ya se nos fue el tiempo, se nos fue la hora. Ya saben que cuando sigamos, vamos a seguir ahí en el 7, nos quedamos en el 7, para luego continuar. Ya tenemos 1 hora, lo justo. Entonces, ya saben, les amo. Le hablé de los números hasta el 7, y la pastora sabe que yo lo estudié hasta el 1000, pero no se lo voy a decir hasta el 1000. Pero le puedo decir que el 1000 significa paz, significa milenio, representa a Dios. Por eso vamos a vivir en el milenio. Cuando dice que vamos a vivir en el milenio, quizá usted cree que usted va a vivir 1000 años y se va a morir. Es que usted va a vivir una época de paz, alaba con Dios. Me adelanté un poquito, pero pastora, ya lo voy a dejar ahí. Y yo le estoy hablando de numerología y números, pero no es para que ahorita digan, el varón te va dando números, ¿cuál es que va a salir? No, no. Alaba. Amén. Entonces, lo vamos a dejar ahí porque yo voy a dar un seminario de esto, un seminario de alto nivel de Apocalipsis, y me va a servir tratarlo con ustedes en el nivel normal para practicar lo básico también. Lo voy a dar a un grupo de líderes que manejan la teología y todo. Entonces, como yo dejé de trabajar eso de Apocalipsis hace mucho, entonces, porque era muy controversial. Yo era eschatólogo, pero dejé la eschatología por los problemas, pero ahora esperé que pasara el COVID para hablar de eso. Porque la gente no le puede hablar de eschatología con COVID y una vez creen que es el fin del mundo.
Alaba. Y ahora es que falta rueda. Coma y beba, amado, porque largo camino. Qué largo camino te resta. Amén. Y más ahora que ganó Abinader. Que a mí, mi padre, Neder, voto. Mi padre es el voto. Yo voy a votar por mi padre. Alaba. Eso significa Abinader. Señora, hasta acá yo llegué con mi parte. Dios les bendiga. Dios le guarde. Vamos a ver si hay pregunta o algo. Voy a cortar esto aquí.